argentino con Sí, respecto a eso, pero bueno, me da un poquito de nerviosismo, ¿no? Enfrentarme con estas ideas un poquito, pues ya no son nuevas, ¿no? no, Pero no, no. pero sí probablemente novedosas, ¿no? Aún para un auditorio de futuros profesionales de la psicología que probablemente pues han escuchado primordialmente del psicoanálisis, ¿no? Y de los dogmas. Eh, Amigos en México, no sé si la ubicás, a Rocío Chavestes y Papusa. No, no, fíjate que no. Somos muchísimos en México, Sí, ¿eh? sí, sí. Conozco muchos y muchos no. A Rocío no la conozco. ¿De Ella dónde está es? más en el abordaje colaborativo conversacional Ok. y también, digamos, en equipos reflexivos y ahora también están, o sea, trabajando con Séicula en diálogos abiertos, Ujú, que sería propiamente lo que nosotros vamos a dar en el segundo cuatrimestre, que son los abordajes postmodernos o postestructuralistas, digamos, ¿no? ujú. Así que después, bueno, en, ¿cómo se llama? En Perú tenemos algunos amigos, Hans y también Jorge Ayala y César Vázquez. Sí, Eh, conozco a Hans y a Jorge. César no lo ubico, pero a Hans y a eh, Jorge sí. Creo que César fue el profesor de ellos. Es un Ah, ok. poquito. Wow. Y después, lo que pasa es que César es una persona que también se ha movido y ha seguido con la formación en hipnoterapia. También creo que fue uno de los que lo llevó a Nardone a Perú. Este, así que él está también, o sea, como que Hans, por ejemplo, está muy relacionado entre la terapia centrada en las soluciones y la terapia narrativa, y Jorge está puntualmente en la terapia centrada en las soluciones, que hoy por hoy es 2.0, digamos, ¿no? Claro. Y después, bueno, en Chile, los amigos Felipe y Pablo Concha, Ujú. además ¿cómo se llama? También está de la línea sistémica, digamos, ¿no? De terapia breve. Y después está también Claudia Lobos, que es más de la terapia centrada en las soluciones. Y después dos amigos chilenos también, pero que están más en la terapia centrada en la compasión y que es otra línea, ¿no? Eh, ¿Cómo no? Así que, pero tratamos de hacer esas conexiones porque también creo que es un problema que hemos tratado de generar diálogos, si ya podemos ir pensando en un abordaje latinoamericano. Claro. Pensar estas terapias que son extranjeras, que hicieron pie en Latinoamérica y que el latinoamericano es muy distinto al yanqui, muy distinto al inglés, muy distinto al alemán. Y bueno, ¿qué pasa, no? Que es un poco lo que también, digamos, por ahí se está haciendo diálogos para ver, digamos, por ejemplo, bueno, la presidenta actual del MRI es argentina. Sí. Así que el segundo argentino que es presidente, que es director del MRI, ¿no? El Lucky fue el que le siguió después. a- pero A Jackson. sí, sí, sí. Bueno, me encantó los videos explicativos, yo ya le adelanté, viste que en la publicación que hicimos ya pusimos el espacio ese, que me parece riquísimo. Te agradezco para todos este trabajo de docencia que estás haciendo a nivel virtual porque es riquísimo. Sí, fíjate que uno de mis principales intereses por hacer lo que estoy haciendo es porque pienso que se pierde la raíz, ¿sí? Ahorita los enfoques narrativos, posmodernos, la terapia breve centrada en soluciones 2.0, como bien lo mencionas, la influencia de Foucault, de Michael White, inclusive los de la segunda generación del modelo de Milán, Sí, la sistémica relacional, etcétera, etcétera, etcétera.
pues son enfoques muy ricos, son enfoques que prácticamente estamos hablando de otra terapia sistémica completamente distinta a la terapia Totalmente. sistémica tradicional, pero que yo pienso que es muy importante que los terapeutas conozcamos cuál es el caminito que se siguió para llegar a eso, ¿no? Desde los orígenes de Bateson, pasando por Jackson, por el MRI, por el Brief Therapy Center y después por Steve DeShazer y luego las derivaciones de DeShazer que se combinan con los otros y va dando paso a todo esto. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, por una cuestión de conciencia epistemológica, ¿sabes? Pienso que una de las mayores, eh, pues posiblemente egos, ¿no? Una de las mayores ideas egoicas en los terapeutas, no en el término, no en el sentido psicoanalítico, sino en el sentido vulgar, pues es la cuestión de yo conozco una realidad, ¿no? Yo sé que hay una realidad ahí afuera en la mente humana de las otras personas y yo la conozco y yo sé modificarla y yo creo que es una trampa, ¿no? Yo creo que es una trampa muy fuerte. Decía Paul Watzlawick que la ilusión de que el, la propia visión de la realidad es la única realidad es el más peligroso de todos los engaños, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ir haciendo ese recorrido, ¿no? Ese recorrido de cómo una cosa era lo válido en un momento determinado y funcionaba desde el punto de vista del observador que lo aplicaba, pero luego cambió y también funcionó, y luego cambió y también funcionó, y luego cambió y también funcionó, de tal manera que jamás estamos en posesión de la verdad. Estamos en posesión de ideas que en un momento determinado o en otro son funcionales para un paciente, para una persona determinada en algún momento determinado de su vida o no. Seguir llamándolo. Y, y considero que eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Con este trabajo, que siempre en una visión desde afuera, ¿no? Para poder tener esa conciencia y no caer en esa trampa de que esto es la verdad, como decimos en México, la neta, y pues ya está, ¿no? Entonces, ese es mi interés con este trabajo, espero pues ahí estarlo logrando Claro, y ahí vamos con ello. me encantó lo de la recuperación y darle el lugar a Don Jackson, que me parece que como vos decís por ahí, en muchos casos ha caído en el olvido el aporte de él, ¿no? Sí. Me imagino si hubiese tenido más tiempo de vida, porque murió joven. Y lo otro es, me parece importante, que creo, no sé si lo conoces acá, un argentino, Coco Fuchs. No. ¿Te suena? Bueno, Coco está a cargo de... Él, por los problemas que vivimos en Latinoamérica, en su momento, él tuvo que huir de Argentina por el tema de los gobiernos de facto, Ujú. y se fue a Venezuela, y cuando él se fue de acá de Argentina, psicoanalista y volvió sistémico. Oh. Entonces, en Venezuela, que en ese momento, cuando él se va a Venezuela, estaban muy bien económicamente, comenzaron a hacer un intercambio con el MRI, ¿no? Entonces, ellos iban, hoy comenzaron a ir gente del MRI, ¿no? Tanto es así que, bueno, lo conoció a Waslavi, la conoció a Virginia Satir, fue conociendo a las personas, digamos que emblemáticas, ¿no? Así que eso en él hizo un impacto importante y él decía, me parece que falta darle valor y recuperar todo lo adelantado que fue Bason, ¿no? Todo lo que se Sí. adelantó y el hecho de que en ese momento todavía no se hablaba de un abordaje transdisciplinar y que Bason estaba buscando eso, que creo que nos entendió y por eso tampoco, en cierta medida, vos hablabas algo del el desencuentro con Don Jackson, digamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que por ahí él, típico también de que alguien que venía del lado de la salud mental, que venía de la cuestión de lo mental, cada uno tenía una idea de lo o sea, relacionada, pero hacía foco de interés en cosas distintas y creo que eso no quería tampoco que se acortara su visión, digamos, ¿no? Eh, Claro. Así que, de igual forma, bueno, yo creo que también fue un tiempo muy rico en la variedad, ¿no? Porque también mientras tanto, mientras estaba el MRI, se estaba gestando Exalén en la Gestalt, que no era solamente la Gestalt, el Exalén, porque fíjate que hasta Bason fue Exalén, este,
y también, digamos, el aporte que yo creo que, por eso ahora quería conversar contigo, no sé cómo lo pensabas vos, pero a mí me interesa ver el contexto antes de la aparición del MRI. Ujú. ¿Sí? Que podamos hablar de, no es casual también que muchos que Waslavi venga del abordaje junguiano, de que Don Jackson haya comenzado no con un psicoanálisis como lo conocemos acá, sino el psicoanálisis intersubjetivo, contextual, cultural, que estaba ahí de la mano ¿cómo se llama?, de Karen Horney, Sullivan, de Sullivan, de ¿cómo es esta mujercita? Ron Rahman. Claro, era un ambiente diferente, ¿no? Es Sí. otro psicoanálisis que algunos acá no dicen que son los que se equivocaron de camino, ¿entendés? Ujú. Sí, sí, sí. Y también, bueno, el interaccionismo simbólico, que tuvo mucho que ver también con todo lo que tenía que ver con la teoría general de los sistemas. Bueno, todo eso estaba ahí como, decíamos, la cibernética y la informática como un lugar también diferente para pensar la interacción, ¿no? Porque, o sea, hasta ahí se hablaba más bien de psicología comparada con la vida animal, ¿no? Sí, Y acá se comienza a pensar la posibilidad de comparar con la inteligencia artificial. Entonces es un salto también, ¿no? sí, Eh, claro. bueno, un poco por ahí, si vos querés, por ahí hacer eh, compartir con nosotros eso de la base, ¿no? Eh, que, ¿por qué por ahí? O sea, como pregunta, ¿por qué Palo Alto? Que para más en ese momento le decían, hablaban de fantasma, ¿no? De una institución fantasma, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que es ahora. Claro. Pero cuando vos ves las fotitos era una casa, el lugar Sí, era algo realmente sí. chiquito. Entonces, pero también me parece grandioso que esto hay que hablarlo también, decirlo de la generosidad de esta gente que en realidad que dejaron muchas cosas para que esto se realice. Sí, Y ponían en juego también su prestigio, porque es todo no fue algo de un día para otro. Así que bueno, eh, por ahí, si te parece, Guillermo, lo primero que hacemos es presentarte, pero que vos te presentes, que cuentes, como siempre digo, antes de hablar de la teoría, hablemos de personas. ok. Entonces, contar cómo elegiste ser psicólogo y Ujú. por qué esta orientación, por qué te llamó y cómo te atrapó y cómo llegaste a hablarte desde la sistémica, digamos, ¿no? Ok, ok. Parece- Bien. Pues mira, es una historia muy curiosa la mía con la psicología. Hola a todos, buenas tardes. Pues bien, yo soy Guillermo Hugo Gómez, soy psicólogo, psicoterapeuta breve sistémico, psicoterapeuta estratégico e hipnoterapeuta ericksoniano. Les comento muy rápidamente mi historia, espero no ofender a nadie porque tiene ahí algunos tintes que, eh, pues bueno, ya irán viendo, ¿no? Eh, pues yo realmente no iba a estudiar psicología, ¿no? Realmente no, mi, no, mi terminamos acá. intención principal era estudiar filosofía. Eso era a mí lo que me llamaba la atención. Somos varios. Y resulta que en la universidad pública del estado, de la región de donde yo soy, pues porque tengo TDA, ¿no? Deben saber que yo soy una persona con TDA, pues se me pasaron las fechas del examen de admisión de la universidad y entonces tuve que venir a Puebla, que es un lugar pues, de donde yo no soy, a realizar mi examen de admisión. Pero no tenían disponible la carrera de filosofía en ese momento y tuve que hacer el examen de admisión para psicología. De tal manera que dije, pues bueno, voy a iniciar en psicología y y ya después me paso a filosofía, ¿no? Muy, muy extraño el evento. Empiezo con psicología, me empieza a gustar mucho, 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 mucho. Me empiezo a enganchar, me empiezo a enamorar de la carrera.
pero eventualmente había cosas que, pues bueno, probablemente ustedes con su formación psicoanalítica probablemente dirán la resistencia o lo que sea, ¿no? Había cosas de las que yo estaba aprendiendo en los primeros semestres en los que inicialmente se nos enseñaba psicoanálisis, con las que yo simplemente no podía comulgar, ¿no? Cuando escuchaba estas cuestiones del pecho bueno y del pecho malo de Melanie Klein, ¿no? De cómo desde un caminito lógico, pues tiene una lógica interna muy buena y muy sólida, pero visto desde una lógica externa, pues simplemente yo no podía comulgar con esas cosas, me parecían absurdas y que es donde yo digo, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero simplemente yo no podía. Y estoy a punto de abandonar, estoy a punto de decirnos, mejor sí me regreso a filosofía, pues de alguna manera ya saben que son ideas, ¿no? Al menos. Eh, pero poco a poco, ¿no? Con el paso del tiempo, por ahí del cuarto semestre, tuve una asignatura que pues era teoría de los sistemas y cibernética. Y ya en el semestre de oportunidad, de última oportunidad que yo le estaba dando a la licenciatura en psicología, resulta que se me presentan estas ideas de la cibernética, de la teoría de los sistemas, de su aplicación a la psicología, a la psicoterapia. Y pues bueno, eventualmente me voy enganchando cada vez más, me quedo en la licenciatura y también tuve la fortuna de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es la universidad en la que yo estudié, pues tiene una tradición sistémica de larga data. Se puede decir que la teoría sistémica, la terapia sistémica entró por esta universidad a México. Fueron los primeros en traer los primeros entrenamientos con Paul Václavic en los años 70, en hacer los primeros congresos internacionales con John Wickland, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente a mí ya no me tocó estudiar con ninguno de estos grandes. Soy una persona muy joven que parece muy vieja, tengo 33 años actualmente. Pero, pues bueno, tuve este acercamiento prematuro también en mi carrera en esta universidad porque los directivos, los profesores, estaban bastante familiarizados con estos enfoques y con estas ideas. Y de hecho llevábamos materias de terapia familiar, de terapia breve, etcétera, desde la licenciatura, algo que hasta la fecha sigue siendo muy extraño en cualquier universidad mexicana. Entonces, para el 2010, año en el que yo termino la carrera, decido irme a un entrenamiento intensivo de 2 semanas en el Mental Research Institute para aprender el modelo de terapia breve de resolución de problemas. Estudio aquí mismo en Puebla un diplomado internacional en terapia ericksoniana e hipnosis ericksoniana en el que pues llegan los grandes maestros de la Milton Erickson Foundation. También estudio con ellos. Más adelante estudio con Giorgio Nardone por ahí del año de 2014. Ahí conozco a mi esposa. Nos complementamos muy bien. Hablamos de exactamente lo mismo cuando hablamos de terapia. Y bueno, enos aquí, ¿no? Actualmente me dedico a un trabajo independiente. Tengo un canal de YouTube. Soy creador de contenidos. El canal se llama Enciclopedia Sistémica. Y estamos tratando de, pues bueno, ofrecer de manera gratuita toda la historia, ¿no? Todas las ideas de estos grandes autores de los que seguramente vamos a hablar ahora. Y estamos en ese trabajo, en el trabajo de la difusión de la raíz principalmente de los enfoques sistémicos y cibernéticos en psicoterapia para que podamos entender, comprender estas ideas sin perdernos, sin desviarnos de todo ello, ¿no? Eh, y pues bueno, agradezco la invitación de Ilse y los oídos de ustedes en este momento para pues poder discernir un poco de ello y esperando les sea de utilidad la información que vamos a ofrecer en este momento. Gracias. Gracias a vos, Guillermo, por tu generosidad. Y bueno, este acto también, creo que como te decía antes, vi tu canal y vi que también compartís, digamos, con otros colegas. También hay mucho material que se puede encontrar, pero esto de la enciclopedia sistémica me parece fantástica. Además,
goza de claridad, de compartir contenidos bibliográficos también, una guía de lectura, o sea, no es solamente comentar, sino que también tiene esto de, se pueden acercar a tal texto, se pueden, o sea, en eso también no, nos acercás este material posible de lectura. Y por ahí también lo otro, ¿no? Que todavía nos pasa lamentablemente, esta generosidad de que hay muchos textos que están todavía en inglés y no fueron traducidos, y que ustedes nos comentan para aquellos que no tenemos esta posibilidad de manejar el inglés o el francés, digamos, en algunos casos. Pero no, te agradezco porque para todo lo que es el mundo del aprendizaje es una herramienta importante este acto generoso. Claro, muchas gracias, gracias por notarlo. Y por otro lado, Guillermo, bueno, en esto que yo te decía, bueno, comenzamos con vos el bloque justamente de sistémica, ¿no? Bien, Entonces va a abrir la jugada. Y ahí, digamos, antes de hablar propiamente del MRI, yo quería que nos acercaras un poco de un contexto de situación histórica, del momento en que aparece y qué nombres como antecedentes o qué conceptos tenemos que tener en claro a la hora de acercarnos después a la aparición de la terapia sistémica. ok, muy bien. Pues bien, a mí me gusta pensar que el origen de la terapia sistémica se da en el momento en el que se juntan, en el momento en el que colapsan dos caminos que empiezan a transcurrir desde décadas anteriores de manera paralela hasta que llega un punto en el que se juntan, ¿no? Como les digo. El primero de estos caminos, o segundo, como se quiera ver, no hay un orden, es el camino de Don Jackson, que ahorita vamos a ver quién es, y el otro camino es el camino de Gregory Bateson. Y me gustaría hablar primero de uno de estos caminos y luego del otro para después ver ese punto en el que convergen y se hace esta especie de Big Bang, de eclosión, ¿no? de ideas que dan como resultado una manera de acercarse a la terapia, a la psicoterapia, a los problemas humanos, total y absolutamente del todo nueva para ese momento histórico. ¿Te parece bien que lo hagamos así, Ilse? Me encanta, me encanta. Muy bien. Entonces, empezamos con Bateson, empezamos con el camino de Bateson. Una de las grandes paradojas del nacimiento de la terapia sistémica es que la mayoría de sus representantes no eran psicólogos. Y empezamos con Gregory Bateson, que fundamentalmente era antropólogo. Gregory Bateson era un científico en toda la extensión de la palabra, un intelectual sumamente inquieto, con intereses bastante diversos. Él nació en Inglaterra, fue hijo de un genetista, de hecho se le podría decir que es el padre formal de la genética, ¿no? Se conoce a Gregorio Mendel como uno de los precursores de la genética, pero su padre, el padre de Gregory Bateson me refiero, William Bateson, fue uno de los padres ya formales directamente del área de la genética. Entonces, Gregory estuvo desde su infancia muy influido por su padre, ¿no? Por el estudio de la genética, por el estudio de la biología. Y más adelante, conforme fue avanzando, pues decidió irse al área de las ciencias sociales y separarse del área de las ciencias biológicas, pero que finalmente él encontró que había una conexión muy fuerte no solamente entre estas dos áreas del conocimiento, sino entre todas las áreas del conocimiento. Por la década de 1950, en Estados Unidos, había una fundación que se llamaba la Fundación Josiah Macy Jr. y que llevaba a cabo una serie de reuniones anuales, de conferencias anuales, que fueron conocidas como las conferencias Macy. En estas conferencias, principalmente lo que estaba ocurriendo eran las pláticas incipientes, los intercambios de ideas, que darían como
resultado el nacimiento de esta área de conocimiento que hoy conocemos como la cibernética. La cibernética es el estudio de los patrones, el estudio de la información y de los efectos pragmáticos que tiene el control de los patrones de la información. Si nos damos cuenta, esta es una ciencia muy amplia porque se aplica, por ejemplo, en el campo de la balística, cuando una persona, perdón, cuando un misil, ¿no? Es lanzado con un objetivo en específico y lanza información a su entorno, de tal manera que recibe una retroalimentación de su entorno para saber si va en el camino correcto para dar en el objetivo para el cual ha sido lanzado. Y este es un proceso de retroalimentación de la información. El misil es programado con cierta información, es retroalimentado con la información que recibe de su entorno y va corrigiendo su rumbo hasta que da en el punto en el que debe dar o falla por algún error en estos sistemas de retroalimentación. Pero eso mismo ocurre, por ejemplo, en los seres humanos. Si yo quisiera agarrar mi teléfono celular que estoy viendo en mi mesa en este momento, ¿sí? Mi sistema nervioso va dando información a mi aparato motriz para dirigir la mano en la dirección en la que tiene que ir y hacer los movimientos para que yo lo pueda tomar. Es un proceso de retroalimentación de la información. Si yo tengo los ojos cerrados, si yo tuviera una deprivación sensorial, no estuviera recibiendo la información de retroalimentación y no sabría yo cómo agarrar mi teléfono. Entonces, este es otro momento en el que se da. Se sabe, por ejemplo, en los gobiernos de facto, en las, ¿cómo se llaman? En el poder de los medios de la comunicación, que la información que se suministre a la población puede influir en las decisiones que la población tome sobre un tema en particular, como la aplicación de una vacuna, la votación por algún partido político en particular o por algún candidato, etcétera. Y es un proceso de control de la información que tiene un efecto pragmático. Y hay aplicaciones en la inteligencia artificial, y hay aplicaciones en el campo automotriz, y hay aplicaciones en todos lados. Por eso las conferencias Macy fueron muy, muy, muy importantes en su momento. Y las ideas de la cibernética lo siguen siendo la base de, de las redes sociales. ¿Por qué en marketing, por ejemplo? El marketing ahora es una maestría impresionante gracias a la cibernética. Porque el propietario de un sitio web pone un pedazo de código en su sitio web para que cuando una persona que tiene Facebook, ¿no? Lo visite y luego cuando está en su Facebook se le ponga un anuncio sobre el sitio web que acaba de visitar. ¿Para qué? Para decidir, para influir sobre una decisión de compra. ¿Qué es esto? Control de la información para obtener un resultado en específico. Eso es la cibernética. La terapia sistémica es básicamente la aplicación de las ideas de la cibernética en el campo de la terapia para lograr un objetivo en específico que generalmente es la solución de un problema en particular o el bienestar del paciente, una mejoría en su salud mental, etcétera. Em, entonces, volviendo a Bateson y a las conferencias de Macy. Las conferencias Macy pues era el punto álgido de la discusión de las ideas cibernéticas en ese momento de la historia. Se encontraban Walter Cannon, eh, estaba Weaver, estaba Arthur Rosenbluth, estaban grandes personalidades de la cibernética y Gregory Bateson pues estaba ahí de curioso principalmente, ¿no? Em, las ideas de las conferencias de Macy influyeron no solamente en el trabajo de Gregory Bateson. Gregory Bateson fue esposo de una famosa antropóloga que seguramente ubican, que es Margaret Mead,
una de las representantes del interaccionismo simbólico, y la cibernética también influyó en las ideas de Mead, y ahí se los dejo como un hilo para investigar si quieren hacerlo después, para no desviarnos demasiado del tema que nos ocupa. Pero en el caso de Gregory Bateson, Guillermo, lo ubicamos en el año, estamos hablando de la primera conferencia 1942, más o menos, ¿no? correcto, estamos hablando de los 40, así es. Y pues bueno, eventualmente Gregory Bateson empieza a empaparse de estas ideas, a sentir mucha curiosidad para aplicarlas en su campo, que era el campo de la antropología. Sin embargo, en estas conferencias Macy, pues estaba muy en boga, se hablaba principalmente de las diferentes teorías de la matemática, la teoría de los juegos, la teoría de los grupos, la teoría de los grupos, la teoría de los tipos lógicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Gregory Bateson intuía que había algo que podía extraerse de las ideas de la cibernética para su aplicación en el campo de las ciencias sociales. Pero todavía no lo tenía muy claro. Él sabía que había algo que podía extraerse de esas teorías matemáticas, de la teoría de los grupos, de los tipos lógicos, de la teoría de los juegos, que pudiera servirle a él para su aplicación en el ámbito de de la antropología, del ser humano. Un día, por azares del destino, un ingeniero químico que llevaba por nombre John Wickland, pues estaba aburrido de estudiar ingeniería. Se había anotado algunos cursos de antropología en la Universidad de Stanford, se había anotado algunos cursos en la Universidad de Stanford con Gregory Bateson, y pues decidió un día contactarlo, decidió un día pues hablar con él para que le enseñara un poco más, para ver si podía hacer una mentoría con él. Y pues fue a buscar el directorio de los profesores en la Universidad de Stanford, consiguió el teléfono de Gregory Bateson, le habló por teléfono así en una llamada en frío completamente, y pues le pidió asesoría, le pidió mentoría. Gregory Bateson era una persona muy ensimismada, ¿no? Incluso algunos podrían decir que tenía Asperger. A veces tenía muy poco tacto, él estaba muy metido en sus ideas y podía ser muy pesado o muy ofensivo incluso para las personas que le rodeaban, y a veces pues tenía relaciones un poquito ríspidas, ¿no? La cuestión es que en ese momento la mente de Bateson estaba girando en torno a que quería comprender la teoría de los juegos. Así que lo que Gregory Bateson vio principalmente en John Wickland era a un ingeniero químico, a un ingeniero principalmente, que podía enseñarle acerca de la teoría de los juegos, gracias, que podía enseñarle acerca de de la teoría de los juegos, y vio la posibilidad de hacer un intercambio. Yo te enseño lo que sea de antropología y tú me enseñas a mí lo que sabes acerca de la teoría de los juegos para que yo pueda comprenderla y pueda ver de qué manera la podemos aplicar en el campo de la antropología y de las ciencias sociales. Entonces empezaron a trabajar juntos, y esto fue la semilla de lo que más adelante se le llamaría el equipo de Gregory Bateson. Fue el primero que se le unió a Gregory Bateson, aunque pues todavía no era el equipo de Gregory Bateson como tal. Más adelante se une al equipo, eran, exacto, ¿no? Gregory Bateson empieza a querer aplicar las ideas de la cibernética en el estudio del ser humano, y vio que eran principalmente aplicables en el fenómeno de la comunicación humana. Él empezó a notar, por ejemplo, en sus tardes que se pasaba observando animales en el zoológico de San Francisco, que las nutrias jugaban, y que las nutrias jugaban pero que pareciera que estuvieran peleando, ¿no? Entonces se mordían, se empujaban, aparentemente se agredían,
pero uno como observador externo podía ver fácilmente que no estaban haciéndolo para lastimarse, para herirse, para morirse, para matarse, sino que se trataba de un juego principalmente. Entonces él empezó a pensar que algo debía haber en el comportamiento de las nutrias, a lo mejor en la presión con la que se mordían, a lo mejor en un ataque, en una retirada inmediata después de generar un ataque, etcétera, que algo debía haber en su comportamiento que le comunicara al otro algo que los seres humanos a lo mejor traduciríamos como no te quiero matar, no te quiero herir, estoy jugando, ¿no? Y ya con estas ideas, por ejemplo, con la teoría de los, em, ¿cómo se llama esta teoría de Whitehead y Russell? La teoría de los tipos lógicos, ¿no? Él ya empezaba a intuir que había mensajes en diferentes tipos lógicos y que la mordida significaba algo dependiendo del contexto o dependiendo del contexto relacional que rodeara ese mensaje de la mordida y que podía indicar, te estoy agrediendo, te quiero matar, te quiero morder, te quiero hacer daño o estoy jugando en función de aquello que rodeara a ese mensaje. Entonces, Bateson ya tenía estas intuiciones, pero quería estudiarlo a fondo y empezó a reunir a un equipo de profesionales, a un equipo eh, interdisciplinario. Por un lado, llamó a John Wickland, con quien ya tenía relación, John Wickland que era ingeniero químico. Por otro lado, llamó a Jay Haley. Jay Haley era un dramaturgo, era un Bachelor of Arts en Estados Unidos, que es como una licenciatura en artes, y se dedicó a la dramaturgia durante algún tiempo. Y Gregory Bateson creía que el teatro, en efecto, es una serie de comunicaciones, pero dentro de un contexto en el que el contexto dice, estamos actuando, esto no es real, esto es arte, ¿no? El hecho de estar en una tarima, dentro de un contexto en el que compartimos el significado de que es un teatro y de que ahí se hacen obras, ¿no? Y de que eso es arte y eso es lo que hace que lo interpretemos como algo ficticio y no como una realidad. Entonces, por esta razón llama a un dramaturgo a su equipo. Llama también a William Fry, que era un psiquiatra en ese momento, y que como también líneas, se los dejo ahí, más adelante William Fry fundó el área de la gelatología, que es es el estudio científico de la risa, y que de ahí se desprende después la risoterapia. Pero eso se los dejo ahí como algo para que investiguen si quieren investigar. Entonces, pues reúne a un psiquiatra, porque la psicología era importante para comprender la comunicación humana, y recibe una beca nada más y nada menos que de la Fundación Rockefeller para el estudio de la comunicación. La Fundación Rockefeller, como muchas fundaciones en Estados Unidos en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, estaban muy interesados en financiar proyectos de investigación que pudieran después servirles principalmente a sus fines bélicos y a sus fines militares. Sobre todo por la cuestión del control mental que parece teoría conspirativa, pero que es muy real, ¿no? Esta cuestión del MK Ultra y de la lectura de mentes y este tipo de cosas que hay evidencias, ¿no? Que fueron financiadas por la CIA, ¿no? Entonces Gregory Bateson fue un punto muy interesante para estas fundaciones, ¿no? Y Gregory Bateson, pues él en su onda, en sus ideas, él no quería que fueran utilizadas para la milicia, sus ideas, pero pues él veía dinero, ¿no? Él veía financiamiento, él veía que podía vivir ahí cómodamente unos 2 años haciendo lo que le gustaba, lo que le interesaba, y no le importaba mucho si sus ideas iban a ser utilizadas para una cosa o para otra, de tal manera que, pues, aceptó el financiamiento y fue un ganar-ganar para, para todos, ¿no? Estamos hablando de la década de 1950 y empiezan a estudiar diferentes fenómenos comunicativos que pueden ser fácilmente estudiables desde la perspectiva de la teoría de los tipos lógicos, como ya les mencionaba, la comunicación animal, el arte, pero también había un fenómeno muy interesante que ellos notaron
en el que estaban involucradas las paradojas en la comunicación. ¿Qué es una paradoja en la comunicación? Es la emisión de dos mensajes contradictorios de manera simultánea. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, te quiero mucho, mi tono de voz, mis gestos, mi lenguaje analógico, está diciendo algo distinto a lo que compartimos, que se supone que debería ser el significado con la frase de te quiero mucho. Entonces, se están dando dos mensajes contradictorios. El mensaje analógico que pertenece a un nivel lógico superior está descalificando el mensaje digital que yo estoy dando y se está presentando una paradoja en la comunicación. Lo mismo sucede en las obras de teatro. Yo estoy discutiendo con alguien, pero en el contexto de un teatro, que es una comunicación analógica que descalifica lo que digitalmente estamos haciendo en nuestra comunicación, que es discutiendo, peleándonos, matándonos, haciendo un duelo actuado de espadas. Y lo mismo ocurría, empezaron a notar ellos, en el área de la esquizofrenia. Eventualmente, 2 años después de obtener la beca de la Fundación Rockefeller, pues obviamente se acaba la beca, pero ellos siguen muy interesados en, eh, pues, dar avance a sus teorías, a sus ideas, de tal manera que Gregory Bateson pide ahora financiamiento ya no a la Fundación Rockefeller, sino al National Institute of Mental Health, para continuar con investigaciones sobre la esquizofrenia. En ese entonces la esquizofrenia era el santo grial de las investigaciones en psicología, en psicoterapia, y cualquier fundación interesada en la salud mental estaría interesada en dar financiamiento para estudios acerca de la esquizofrenia. De tal manera que ese fue el área en el que ahora, de ahora en adelante, se centró el equipo de Gregory Bateson. Y ya estamos hablando de los años de 1952, 1953, y por ahí va Gregory Bateson, ¿vale? Ese es uno de los caminos paralelos. Pero ahora les cuento el otro camino. El otro camino es el siguiente. Había un psiquiatra que se llamaba Don Jackson o Donald de Ávila Jackson. Él fue entrenado en psiquiatría. Primero hizo su carrera en medicina, luego su especialidad en psiquiatría, y luego fue al Chestnut Lodge, así se llamaba, un importante instituto de entrenamiento en Estados Unidos, en el estado de Maryland, para entrenarse en psicoanálisis relacional. En ese momento los grandes exponentes del psicoanálisis relacional pues eran los conocidos como los neoculturalistas freudianos, de los cuales ustedes seguramente conocen muchísimo más que yo. Yo nada más me sé lo indispensable para contar esta historia, pero ustedes sí sabrán más de ello, ¿no? Y que eran representados principalmente por Harry Stack Sullivan, por Karen Horney, por Eric Fromm, por la esposa de Eric Fromm, Frida Fromm Reichmann, entre otros. Tom Jackson entonces empieza a recibir la influencia de estos em, grandes maestros, principalmente de manera directa de parte de Harry Stack Sullivan. Pero a pesar de que el psicoanálisis relacional ya hace énfasis en la importancia de la familia, en la importancia de las relaciones interpersonales, no deja de ser un lenguaje o más bien una teoría monádica, una teoría mental acerca del ser humano. ¿Por qué? Porque mis relaciones interpersonales importan en tanto que yo las interiorizo y en tanto esa interiorización afecta a mi vida cotidiana, a mi vida
psíquica cotidiana. Entonces, a pesar de que es algo familiar, algo relacional, sigue siendo algo individual, porque es la manera en la que yo interiorizo esas relaciones con mi madre, esas relaciones con mi padre y la manera en la que esas relaciones y mi interiorización de esas relaciones forjan mi carácter y posteriormente mis síntomas y mi vida psíquica y mi vida interna y mi vida mental. Entonces, Jackson está entrenado con estas ideas, con Harry Stack Sullivan. Termina su entrenamiento en el Chestnut Lodge y vuelve a Palo Alto. Palo Alto es una ciudad muy cercana a San Francisco, a Oakland, California, es en el norte de California, en lo que hoy conocemos como el Silicon Valley, donde está Facebook, donde está YouTube, donde está Google, donde está Hewlett Packard, donde están todas estas grandes empresas de tecnología. Eh, Porque Don Jackson había nacido ahí, entonces pues regresó prácticamente a su área natal y empezó a abrir su consulta privada en Palo Alto, en la ciudad de Palo Alto. Palo Alto es una ciudad estudiantil hasta la fecha. Lo que es Palo Alto propiamente dicho, es una ciudad estudiantil. Está la Universidad de Stanford, que es una de las ciudades más grandes, más imponentes, más caras, más fuertes, más importante de los Estados Unidos. Y cruzando la carretera está Palo Alto, que es un pueblo donde viven pues, los estudiantes normalmente que van a estudiar a la Universidad de Stanford. Entonces, Don Jackson empieza a tener relación con gente que económicamente tiene pues, posibilidades económicas, ¿no? Y pues bueno, se empieza a relacionar con estas personas, empieza a tener pacientes de un estrato socioeconómico alto y empieza a, eh, pues de alguna manera, a heretizar su práctica clínica, a ser un hereje, a ser un traidor de lo que en el psicoanálisis normalmente se enseñaba. En la época se consideraba que el hecho de que el psicoanalista se encontrara con los familiares de un paciente era contaminar el tratamiento. El psicoanalista tenía que permanecer aislado casi casi de la sociedad en su castillo de la pureza para no contaminar sus percepciones y sus interpretaciones para un paciente determinado. Y esto era algo con lo que Don Jackson no tenía problema. Don Jackson incluso empezaba a invitar a los familiares porque pensaba que lo que hacían los familiares tenía una repercusión inmediata importante en, en su paciente. De tal manera que no solamente no representaba una contaminación, sino que además le daba información útil acerca de lo que estaba pasando en ese momento en la vida del paciente. Pero eran nociones las que tenía Jackson. Jackson no tenía una idea formulada. Jackson iba pensando que si empezaba a llamar a los padres de una persona esquizofrénica, podía obtener más información que le ayudara a intervenir y entonces más o menos le funcionaban las intervenciones, pero no sabía exactamente qué. No había una teoría, era como que un poquito lo que le había enseñado Sullivan, un poquito lo que él iba haciendo porque le nacía hacerlo. Sí, no había tanta regulación tampoco en el campo de la salud mental en Estados Unidos en ese momento. Ahorita sería imposible hacer lo que a uno le vaya naciendo en terapia, ¿no? Todo tiene que estar justificado en la evidencia, ¿no? Científica, de la cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Pero en ese momento Don Jackson sí podía hacerlo y empezaba ya a tener una especie de protoideas acerca de la terapia familiar. Sobre todo porque también alguien que ya estaba haciendo algo parecido era una maestra suya, que era Frida Fromm Reichmann, que había intervenido con pacientes esquizofrénicos y con sus familias y había empezado a obtener resultados muy, muy importantes, muy alentadores. El caso es que Don Jackson empieza a incluir a las familias en su consultorio, empieza a leer de la cibernética, empieza a leer los trabajos de Walter Cannon, de Weaver, de Shannon, empieza a leer acerca de las ideas de la homeostasis
y ya empieza a integrar esas ideas, lo poquito que conocía de cibernética, con sus propias experiencias en el consultorio de la terapia y en la terapia familiar que ya se encontraba haciendo. De esta manera, él es invitado por Frida von Reichmann al Hospital de la Administración de Veteranos en Palo Alto. Los hospitales de la Administración de Veteranos, pues bueno, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial muchos veteranos de guerra quedaban mal psicológicamente hablando, con neurosis de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en esa época era un problema de salud pública muy, muy, muy fuerte y tuvieron que empezar a abrirse hospitales mentales dedicados específicamente a la atención de los pacientes con neurosis de guerra. Y uno de estos hospitales se abrió en la zona de Palo Alto, Menlo Park, que es una zona conurbada ahí, una zona metropolitana. Y es ahí donde el equipo de Gregory Bateson tenía sus oficinas, no tenían unas oficinas propias, les estaban prestando una oficina ahí para reunirse y hablar de sus ideas y de sus investigaciones. Pues el caso es que Don Jackson, en el año de 1954, es invitado por Frida von Reichmann al Hospital de Administración de Veteranos de Palo Alto a dar una conferencia. Y Don Jackson tituló a esta conferencia La cuestión de la homeostasis familiar. En esta conferencia, Don Jackson habló acerca de cómo ocurría que cuando un paciente abandonaba sus síntomas, parecía que otro miembro de su familia u otros miembros empezaban a desarrollar síntomas también. Cuando un paciente esquizofrénico de 40 y tantos años que vivía en casa de sus padres, que de alguna manera era el mediador entre los conflictos de los padres porque necesitaba de los cuidados de ambos, etcétera, mejoraba y se iba de la casa, alguno de los padres empezaba a manifestar síntomas, o uno de los hermanos, o se hacía de repente le decimos aquí en México, un merequetengue, ¿no? Una explosión, un desastre en la familia, que tendría a ser contrarrestado con el surgimiento de los síntomas en uno de los miembros de la familia. Entonces otro enfermaba. Entonces la madre empezaba a tener achaques, me voy a morir, desarrollaba ansiedad por enfermedad o hipocondría o lo que sea, ¿no? Entonces, Jackson interpretaba esto como una manera de la familia de regresar o de mantener su equilibrio. La mejoría de un paciente que mantiene la homeostasis en la familia, rompe esa homeostasis y pone a la familia en una situación de urgencia para recuperar esa homeostasis, así sea a través de la enfermedad de alguno de sus miembros. Don Jackson estaba dando esta conferencia, entre los asistentes estaba Gregory Bateson, John Wickland, Jay Haley, los integrantes del equipo de Gregory Bateson, y Bateson se ve muy fuertemente atraído por las ideas de Don Jackson. William Fry, que era el psiquiatra del equipo, había sido llamado para servir en la guerra y le había recomendado a Gregory Bateson que si por ahí veía a un tal Don Jackson, pues lo jalara para el equipo porque era una persona muy brillante que les podía servir muy bien para las investigaciones. Entonces, Gregory Bateson, al ver a Don Jackson, al ver la afinidad entre los trabajos que estaban desarrollando, pues decide invitarlo al equipo de investigación. Decide invitarlo al equipo Bateson para seguir con las investigaciones acerca ahora de la esquizofrenia. Muy bien. Ahora, es aquí donde estos caminos se juntan, ¿no? Es ahí donde estos caminos eclosionan, porque a partir de que
Don Jackson se integra al equipo de Gregory Bateson. Empiezan a investigar la comunicación y las paradojas en la comunicación en la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque para eso era la beca que tenían, para estudiar la esquizofrenia. Y se dieron cuenta, y aquí viene el primer gran descubrimiento de la cibernética aplicada a la psicología. Descubrieron que había un patrón interaccional de comunicación paradójica presente en una gran parte de las familias que tenían un miembro esquizofrénico. Y a este patrón le llamaron doble vínculo o doble ligadura. Pero para homogeneizarlo en las traducciones le llamaremos doble vínculo. ¿Qué pasa con el doble vínculo? Pues resulta que empezaron a notar que normalmente en los casos de los esquizofrénicos se daba esta situación interaccional. Uno de los padres era periférico. No estaba, siempre estaba trabajando, no se ocupaba del hijo, no estaba ahí. Dos, el otro de los padres, normalmente la madre, estaba sobre involucrada con el hijo. Una madre con un hijo que desayunan, comen, cenan juntos, están todo el tiempo juntos, hacen tarea juntos. El tiempo que no pasa el hijo en la escuela lo pasa con la madre. Número 3. La madre, por la razón que sea, no importa el por qué, por sus propias razones, da mensajes contradictorios al hijo. Un día, por ejemplo, le dice que ya no me quieres y el hijo la abraza demostrándole que la quiere y la madre se pone rígida y luego el hijo se aleja y al alejarse el hijo la madre le dice, ya ves, ¿por qué no me quieres? O sea, en el que no me quieres, el mensaje es uno, es demuéstrame que me quieres, me siento mal porque no me quieres. Pero en la rigidez en el abrazo, el mensaje es otro, es no te quiero o no quiero que me quieras. Y entonces son dos mensajes que chocan. Y ante esto, el hijo pierde la posibilidad de responder adecuadamente a los mensajes contradictorios del miembro de su familia que está sobreinvolucrado con él. Porque si se aleja de la madre, mal. Y si se aleja, y si se acerca a la madre, mal. La persona sobreinvolucrada no nada más da un mensaje contradictorio al hijo, sino que se convierte en el patrón de comunicación predominante. Y está lleno de dobles vínculos. Si el niño no come, ¿por qué no comes, hijito? Y si el niño come, te vas a poner gordo como tu padre. Si el niño va a la escuela, te vas a la escuela porque seguramente estás mejor allá con tus compañeritos. Y si el niño decide no irse a la escuela por quedarse con su madre, vas a ser un holgazán cuando seas mayor igual que tu padre. Si el niño em, come un yogurt, ¿por qué estás comiendo cosas de adultos aburridas? Y si el niño se come un chocolate, te vas a poner gordo igual que tu papá. Y entonces es un patrón de comunicación constante. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño está envuelto en una realidad insostenible, no se puede sostener. ¿Qué va a hacer? Si se mueve mal, si se mueve para un lado mal, si se mueve para el otro mal, si se queda quieto mal. Entonces tiene que empezar a generarse una realidad alterna
en la que sus actuares sí sean válidos. Tiene que buscar maneras de comunicarse que no le comprometan en su postura. Y empieza a tener comportamientos extraños, como comer chocolate en la iglesia y embarrárselo en la cara, por decir un ejemplo, ¿no? Comportamientos locos, ¿no? Alocados. Empieza a hablar en un lenguaje ininteligible. El cohete espacial de los ovnis abdujo a mi madre y la abrió en 1000 pedacitos y la asesinó. Que es una comunicación acerca de la relación con su madre. Es como quisiera que mi mamá se muriera, pero no lo puedo decir, porque si lo digo mal, pero también no puedo decir que no quiero que se muera, porque si lo digo mal, entonces digo algo que no me comprometa. Y ese es el lenguaje esquizofrenés, desde la teoría del doble vínculo. Entonces, se empiezan a generar estos síntomas que conocemos como esquizofrenia. Don Jackson estaba encantado de su teoría. Y Gregory Bateson también le gustaba mucho lo que habían llegado, pero Gregory Bateson decía, no, no debemos publicar todavía, esto no tiene un valor etiológico, no podemos decir que la comunicación de doble vínculo sea eh, la causa de la esquizofrenia o de todas las esquizofrenias. Y Don Jackson dijo, no, sí, esto es un descubrimiento revolucionario, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a tener un poquito de enfrentamiento entre ambos. Pero el caso es que de todas maneras Jackson ganó y decidieron publicar el artículo, sus descubrimientos de los que les estoy hablando, en un artículo muy famoso que se llama Hacia una teoría de la esquizofrenia. Más adelante la teoría del doble vínculo sufrió alteraciones, fue criticada por muchos, fue acogida por otros, eh, fue malinterpretada por algunos de los que las criticaban hacían hombres de paja y decían, ustedes están diciendo que la madre es la responsable del hijo, ¿no? De los comportamientos del hijo, pero no, la idea cibernética es que la madre tiene al hijo atado, pero el comportamiento del hijo también tiene atado a la madre. O sea, la madre no se puede mover tan bien porque el hijo no la deja moverse. Y el hijo no se puede mover porque la madre no la deja moverse. Por eso es un doble vínculo. Por eso aquí no aplica el concepto de madre esquizofrenogénica, porque no hay una causalidad lineal. Y eso es lo que van a aprender en cibernética. No hay causalidades lineales. Desde el momento en el que nos juntamos dos personas, nos estamos influyendo recíprocamente. Y lo que hacemos es causa y efecto de lo que el otro hace. Y lo que el otro hace es causa y efecto de lo que yo hago. Entonces, no hay tal cosa como que yo genero este comportamiento en la otra persona. Dividimos secuencias interaccionales y decimos que A genera B para poder explicar de alguna manera las cosas, pero no ocurre así realmente. Pero bueno, entonces por eso se llama doble vínculo, porque es una cuestión de mutualidad. Este artículo se hace famosísimo, lleva a los integrantes del equipo de Gregory Bateson a volverse muy famosos, a dar conferencias a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, etcétera, 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 pero eventualmente el hecho de que ahora el equipo de Bateson tenía dos cabezas, por un lado Gregory Bateson, por el otro lado Don Jackson, que pensaban diferente y de manera incluso hasta contraria. Don Jackson, perdón, Gregory Bateson creía que la psiquiatría, la psicología eran ciencias creadas ¿para qué? Para controlar a las personas. Y Gregory Bateson no quería saber nada del control. De hecho, le molestaba que sus ideas fueran utilizadas para la psiquiatría. ¿Sí? Entonces, no quería, no quería, no quería. Iba a estudiar la esquizofrenia, ¿por qué? Porque era la manera en la que él podía dar rienda suelta a sus intereses y ser pagado por ello, pero no porque realmente le interesara la psicología y la psiquiatría.
Y Don Jackson, pues bueno, él era clínico, él era eminentemente clínico, siempre dio terapia, siempre estuvo en los consultorios, siempre buscó la manera de ayudar a las personas a llevar una vida mejor, siempre, en todo momento. Hizo esta fuerza y estas diferencias entre ambos que luego Gregory Bateson se fuera de hippie a Santa Cruz, California, y ahí estuvo con el movimiento del New Age y el Don't Worry, Be Happy y lo que sea, ¿no? Mientras que Don Jackson fundó su propio instituto, el Mental Research Institute, ahí mismo en Palo Alto, California, sobre el cual, pues bueno, iría dando cada vez más forma a sus ideas, a lo que se había llegado con el equipo de Gregory Bateson para transformar estas ideas en métodos para poder realizar terapia efectiva que pudiera ayudar a las personas y las familias a resolver sus problemas. Pues esto es lo pre-MRI que me pidió Ilse ahí que les contara. Pues no sé, Ilse, ¿cómo la ves? No, ¿Ahí nos excelente. quedamos o nos seguimos? No, me encantó porque el hilo de contar una historia, ¿no? Esto lo hace diferente y eh, también lo humano, ¿no? Que entra en juego. Eh, pero todo, qué importante es este hecho eh, de esta intuición primera que vos decías, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, la mayoría de lo que existía estaba muy del lado del sujeto, de lo individual, de lo intra. Y bueno, esto que comienza a verse más allá del conductismo que era el que reinaba en esa época también. Sí, Estamos con el conductismo a full. Más o menos entre el 45 y el 50 también está Ellis, ya, o sea, abriendo el camino de lo que va a ser para algunos segunda ola, digamos. Entonces, en ese contexto, alguien que en realidad no sale del seno clínico y plantea un problema eh, cruzado con disciplinas, que creo que no sé si se da en otro lugar. No se da en el conductismo, no se da en el psicoanálisis, no se da en la clínica en general psiquiátrica. A lo sumo también tenemos por ahí que con el existencialismo aparece la antipsiquiatría por allá, pero nada de esto. Esto es muy novedoso. sí, sí. Y tiene mucho que ver, hay un paralelismo con la manera de investigar de Gregory Bateson. Gregory Bateson de alguna manera pensaba que no debía tener una investigación basada en una teoría que diera forma a sus percepciones por adelantado. Era más bien estar ahí, ¿no? Y observar las cosas así directas y en crudo. De hecho, a él se le atribuye la creación del método de investigación de la etnografía. Claro. En un trabajo que él realizó que se llamaba Neiven, pues documentó la vida de los Yatmul, que eran unos indígenas de la zona de, pues, no recuerdo si, no recuerdo exactamente de qué isla, por Malasia me parece que era. Eh, pero era investigación etnográfica, era estar ahí sabiendo que su presencia desde luego influía, tomar fotos, tratar de no influir en la medida de lo posible, sabiendo que era imposible no influir, pero tener las observaciones crudas así como tal, ¿no? Sin necesidad de dar una interpretación o un juicio a priori, ¿no? Y eso permeó mucho también en su trabajo con la esquizofrenia. Tenían los menos juicios a priori. Si hubieran investigado esto desde las posturas, eh, digamos, psicoanalíticas dominantes, pues posiblemente habría pasado lo que pasó con otros terapeutas familiares como Murray Bowen, como Nathan Ackerman, que empezaron con la terapia familiar, pero desde una perspectiva psicoanalítica y psicodinámica, ¿no? Esta masa indiferenciada de la familia, eh, vaya, ¿no? Estos conceptos que nacen de alguna manera del psicoanálisis aplicado a las familias, ¿no? El trabajo de Gregory Bateson es un trabajo que da lugar a un conjunto de ideas muy, muy puro, muy original que
Si tiene alguna idea por ahí, pues es la de la cibernética, pero ninguna otra del, ¿cómo se llaman estos? Ninguna otra del área de la psicología. No se parece a nada. Y si acaso a lo que más se parece es un poquito al conductismo, ¿no? Se pudiera hacer alguna referencia, alguna comparación ahí entre el estímulo y respuesta y la manera en la que nos influimos recíprocamente a través de la comunicación, pero es precisamente por eso, por observar las cosas como son, sin tener ideas preconcebidas de por medio que medien entre esa observación que estamos haciendo, ¿no? Claro, donde el conductismo se queda con esto del aporte de Skinner de conducta verbales, acá se habla de comunicación. Está el Exacto, principio de la interacción, pero esta comunicación puesta en escena desde esto que se abre como, que podemos decir, hay un pensamiento sistémico, un pensamiento más complejo, que permite, digamos, visualizar otras cosas que antes podían estar, pero no se veían. exacto, exacto. Y eso, ¿no? Ver la comunicación como un continuo, como algo que siempre se está dando, como es como un monstruo viviente, no como algo que hace algo y ve hace aquello, ¿no? Sino que hay un conjunto de retroalimentaciones, ¿no? Recíprocas que están constantemente alimentándose y que están constantemente dando vida a ese sistema, ¿sí? En esta historia sé que no quiero abusar de tu tiempo, pero quisiera agregarle un personaje más. Decías, bueno, Tom Jackson, Bason, pero Bason le recomienda a Haley y a Wickham que conozcan un señorcito que estaba por Arizona. Ah, totalmente, claro, no lo podemos dejar fuera. Sí, verán, otro de los fenómenos comunicativos que involucraban paradojas, además del estudio de la comunicación en la familia de los esquizofrénicos y del estudio de la comunicación animal, y del estudio de las obras y del estudio del arte y del estudio del humor y de los chistes, era el estudio de la hipnosis. En la hipnosis hay una paradoja de la comunicación muy importante, que es que el hipnotista o el hipnoterapeuta ordena al paciente que tenga una conducta que sea espontánea. Si yo le digo a la persona que tengo enfrente y en este momento, mientras estás escuchando mi voz, puedes empezar a notar cómo te sientes tranquilo y que hay partes de tu cuerpo que están más relajadas que otras. Lo que estoy haciendo es dando una orden de relájate, pero es un mensaje paradójico porque una persona solamente se puede relajar de manera espontánea. Y cuando yo te digo, sé espontáneo, tú no puedes ser espontáneo, porque si eres espontáneo me estás obedeciendo y no hay espontaneidad en tu acción. Y si no estás siendo espontáneo, pues simplemente no estás siendo espontáneo. Hay una imposibilidad y es una paradoja lógica en un mensaje en el que te doy un mensaje, pero el mensaje que clasifica ese mensaje es contradictorio. Entonces ellos empezaron a interesarse mucho en el estudio de la hipnosis y había en la década de los 50 un psicoterapeuta que se estaba volviendo muy, muy, muy famoso porque hacía una terapia muy, muy, muy loca, ¿no? En un hospital psiquiátrico a un paciente que andaba encuerado, desnudo por todo el pabellón psiquiátrico predicando que era Jesucristo y predicando las enseñanzas de Jesucristo, le dijo, ah, tú eres Jesucristo, entonces como buen hijo de un carpintero que entiendo que eres, seguramente deberás saber carpintería. Y entonces Jesucristo le dijo, sí, yo sé carpintería. Bueno, entonces vamos a necesitar que me arregles la mesa del comedor que tiene unos problemas y que está vencida. Y entonces este personaje, Milton Erickson, ¿no? Empieza a integrarlo, ¿no? A la actividad laboral y llega el momento en el que
dichoso Jesucristo, pues puede salir, ¿no? Del pabellón psiquiátrico. Entonces empieza a hacer unas intervenciones así, eh, y se vuelve muy famoso y era, como ya se los había mencionado, Milton Erickson. Em, Milton Erickson había estudiado con un gran conductista que se llamaba Clark Hull y que había tratado de desarrollar protocolos para la inducción al trance hipnótico. Hull pensaba que el estado de trance era un fenómeno de condicionamiento. ¿A través de qué? Pues a través de la comunicación. Milton Erickson compartía parcialmente esta idea, pensaba que la hipnosis era un proceso comunicacional, pero no determinado por mero condicionamiento, sino que había más cosas. Había detalles de significación interna, de simbolismos, etcétera, que determinaban que una persona pudiera sacar provecho terapéutico de una experiencia hipnótica. Entonces, John Wickland y Jay Haley fueron constantemente, cada semana, a entrevistarse con Milton Erickson para principalmente estudiar cómo las paradojas en la comunicación daban lugar al trance hipnótico y a los fenómenos terapéuticos del trance hipnótico. Pero se quedaban tan fascinados con los casos de Milton Erickson. Milton Erickson era una persona fascinante, era un excéntrico. En primer lugar, siempre estaba vestido de morado. Su corbata morada, su camisa morada, su traje morado, sus zapatos morados, su sombrero morado, sus adornos morados en su silla de ruedas, porque él sufría de una discromatopsia y se decía que el color morado era el único que podía percibir tal como todos los demás podemos percibirlo, ¿no? Entonces era una de sus excentricidades. Otra de sus excentricidades es que, pues ya anciano, él había sufrido poliomielitis de niño, que casi lo mata. Sufría bastantes enfermedades, bastantes afecciones, sordera selectiva, no tenía muchos dientes, tenía dolores constantes por las secuelas de la poliomielitis. Y a pesar de todas esas enfermedades, te lo encontrabas en su silla de ruedas sonriendo. Y eso ya le daba una experiencia a quien entraba en contacto con él, porque decía como un viejo que tiene todas estas afecciones puedo llegar yo a su casa y recibirme sonriendo y darme algo aparte, ¿no? Entonces esto era una comunicación también, ¿no? Se empezaron a quedar tan fascinados que pronto no solamente se interesaron por la manera en la que él se comunicaba para hacer hipnosis, sino también por qué hacía las aparentes estupideces que hacía en terapia, ¿sí? ¿Cómo se le ocurría seguirle la onda, seguirle el juego a un güey, ¿no? Perdón, así decimos en México, a alguien, ¿no? A un loquito que andaba diciendo encuerado, desnudo por todos lados que era Jesucristo. Por qué no lo convencía de que no era Jesucristo y lo empastillaba como lo hacían todos en esos momentos? ¿Cómo se atrevía? Y esto más adelante influyó muchísimo en los modelos de terapia breve y los modelos de terapia estratégica que se gestaron. El modelo de terapia breve de resolución de problemas del Mental Research Institute y más adelante el modelo de terapia, este, terapia breve estratégica de Giorgio Nardone y en los enfoques hipnóticos de la psicoterapia, ¿no? Entonces, pues este era otro personaje que también influyó mucho en el desarrollo de las terapias sistémicas y de las terapias breves actuales. Bien, Qué bueno, qué bueno. Son tres nombres para tener presente, digamos, en esto y lo que pudo producirse más allá de por ahí las distancias personales, lo que se produjo sirvió para la humanidad, sirve para todos. claro, claro. Este, Después, uno pensaría que esas influencias se quedaron ahí aisladas, pero no. no, ¿eh? Fíjate que desde la década de 1970, la Fundación Ericsson, a través de su presidente, que se llama Jeffrey Zeig, hace una conferencia que es bianual o trianual, dependiendo de cómo anda el humor, en el que se convoca a los principales exponentes
de la psicoterapia a nivel mundial y de todos los enfoques. En la última edición estuvo Albert Ellis, estuvo Noam Chomsky, estuvieron los ericksonianos, estuvo, bueno, en una de sus primeras ediciones estuvo Chloe Madanes, Paul Václavic, Irving Yalom del existencialismo, estuvo Bruno Bettelheim del psicoanálisis, el autor de del psicoanálisis de los cuentos de hadas, Massimo Recalcati, me parece, o sea, una serie de personalidades muy disímiles que llegaron a esta conferencia que se llama Evolution of Psychotherapy y que se sigue realizando hasta la actualidad, en donde hay cruces de ideas, que después cuando tú lees la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, de Stephen Hayes, pues empiezas a notar algunos tintes de la terapia breve, o luego lees a Albert Ellis, por ejemplo, y empiezas a ver también algunos tintes ericksonianos, aunque sean no reconocidos, ¿no? Entonces, el trabajo que se ha desprendido del equipo de Gregory Bateson ha sido muy importante no solamente para los enfoques de terapia breve y de terapia sistémica, sino incluso para los enfoques de terapia cognitivo-conductual y para los modernos enfoques de, de, de mindfulness, de terapia basada en la compasión, etcétera, 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 ¿no? Va más allá las influencias de lo que se ha reconocido y de lo que podemos ver dentro del mundillo de lo sistémico, y es importante también recalcarlo, ¿no? La utilización de la cámara de Hessel, por ejemplo, ¿no? Proviene del equipo de Gregory Bateson, ¿sí? Tal cual. Sí, sí, sí. Y es algo generalizado. Sí, sí. Y el proceso, esto que vos decías también, que sale de lo antropológico, o sea, el hecho de que también la presencia del terapeuta se incorpora al sistema y entonces produce algo. No Exacto, puede, esta idea que sí estaba ahí, estaba presente en ese momento en el conductismo clásico, de que tratar de mantener una cierta objetividad, eh, la importancia del aporte de Bateson es que se corre de ese positivismo que le estaba evitando ver lo propio del aporte de estar del terapeuta o de estar de lo que sería después el terapeuta, ¿no? Que me claro, parece que eso no estaba considerado hasta la aparición de este aporte, ¿no? claro. A mí me gustaría hacerles una pequeña advertencia que yo creo que les puede ayudar después y que cuando se encuentren ante esta situación que les voy a comentar ahorita, van a decir, ah, ya sé por qué nos estaba diciendo esto. No existe algo así como lo sistémico. Hay diferentes interpretaciones de lo sistémico. Ustedes más adelante se van a encontrar con que la terapia del MRI es sistémica, la terapia familiar estructural de Minuchin es sistémica, las constelaciones familiares son sistémicas, ¿no? Ellos dicen que son sistémicos, ¿no? Eh, que la terapia breve centrada en soluciones es sistémica. Y van a haber puntos que se contradicen, que chocan muy fuertemente, ¿sí? Son diferentes interpretaciones de lo sistémico y diferentes interpretaciones de lo cibernético. Cada vez que se acerquen a un modelo sistémico, vean cuál es la interpretación que está haciendo su autor acerca de la sistémica y acerca de la cibernética, porque no es la misma en todos. Y esto les va a ayudar a no confundirse entre modelos que a veces es nuestro coco en estas materias. ¿Sí? Les acabo de regalar 2 puntos casi casi para cada examen que vean en esta materia que van a tener con Ilse. Aprovechenlos. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, fantástico este relato, porque es diferente primero encontrarse con el relato así, contado de esta manera, y que después puedan ir al texto. Me parece un aporte fantástico, maravilloso. Así que seguimos en contacto, te mando un abrazo fraterno y que sea el principio de algo que va a Muchas continuar. gracias. Gracias igualmente. Cuando quieran, pues aquí estoy. Yo encantado de hablar de esto, no solamente mi trabajo, sino que si me dan hilo yo me voy 20 horas, ¿no? Pero pues aquí la cuestión no es que yo aguante, es que aguanten ustedes. Así que, pues con mucho gusto a la orden, aquí estamos para cuando lo requieran. Y pues muchas gracias por el espacio. Y les recomiendo, por favor, suscríbanse al canal de Enciclopedia Sistémica. Nos ayuda mucho que vean los videos, que estén suscritos, etcétera, para poder también hacer sustentable este proyecto, ¿no?
ahí nos vemos. De por sí ya te comento que posterior a esto, de tarea, ya ponemos el link donde está lo de Don Jackson desarrollado y también lo de Milton Erickson. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, un abrazo grande, estamos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. De tener